Francisco Villa es uno de los personajes históricos de México más populares y uno de los más conocidos en todo el mundo. Combatió al gobierno, invadió el territorio estadounidense y aterrorizó a sus enemigos y a muchos inocentes por casi una década. ¿Héroe o villano? Hoy te resumo la serie. Pancho Villa, el Centauro del Norte. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, los ricos maltratan y explotan a los pobres sin piedad, y los extranjeros se aprovechan de las tierras mexicanas y de la mano de obra. En este contexto, comienza la historia de Doroteo Arango, un joven que vive en una hacienda en Durango y que no se deja de nadie, incluso del hacendado, pues cuando este quiso tomar a la fuerza a su hermana, le quitó la pistola y le dio un balazo. Para evitarle el castigo, huye y se esconde en la naturaleza, donde dos bandidos lo encuentran y como les cae bien el muchachito, lo aceptan entre sus filas. El líder de la banda le enseña a robar vacas y a asaltar en los caminos, además de que se vuelve un experto en el territorio de Chihuahua. Tiempo después, Doroteo decide separarse del grupo porque uno de los bandidos le disparó a un anciano inocente. Él no está de acuerdo con esta completa falta de escrúpulos, así que se va. Luego lo atrapa la policía y cuando le preguntan cómo se llama, improvisa el nombre de Francisco y recordando el apellido de su abuelo, dice Francisco Villa. En lugar de fusilarlo, lo envían al cuartel, donde es obligado a ser soldado, pero después de un año escapa y busca trabajar honradamente como minero. Al recordar a su madrecita santa, decide ir a visitarla en la hacienda, pero al llegar, le avisan que ya falleció. En Chihuahua, intenta ser carnicero, pero entre los impuestos del gobierno y las personas que le querían matar, le hacían la vida imposible. Este mundo no te deja ser bueno. Al escapar de sus enemigos, llega a un bar donde conoce a otro bandido, Tomás Urbina, quien se convertiría en uno de sus mejores amigos. Paralelamente a esto, en México se estaba gestando un levantamiento armado contra el presidente Porfirio Díaz, y Abraham González, líder del partido de Chihuahua, que sabía de la fama de Pancho Villa, lo invita a unirse en la lucha armada. A cambio, le ofrece que se retirarán los cargos en su contra por su etapa de bandido. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Villa sintió gran respeto por González por su valor y sus ideales revolucionarios y le juró lealtad. La sola idea de que hubiera un gobierno que tratara mejor a los pobres lo llenó de esperanza. Aunque Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, fue el que llamó a levantarse en armas contra Díaz, un comerciante llamado Pascual Orozco era quien estaba logrando victorias contra los federales. Recién empezada la revolución, Villa conoció a la que se convertiría en su esposa, Luz Corral. Pero como era un hombre de palabra, reunió a un grupo de hombres a su servicio. El problema es que a Pancho Villa no le gustaba recibir órdenes y tuvo fricciones desde el principio con Pascual Orozco. Después de haber escuchado mucho sobre la mente detrás de la revolución, Pancho por fin conoce a Francisco I. Madero y siente por él tanta admiración y respeto como la que sintió por Abraham González. Villa le dice que quiere hacer algo bueno para que su vida no haya sido en vano y Madero le da toda su confianza. No obstante, hay diferencias entre los revolucionarios, pues el asesor de guerra de Madero es un fifí llamado Venustiano Carranza, quien se opone a que ataquen Ciudad Juárez, pues el gobierno les ofreció una tregua. Tanto Orozco como Villa creen que el gobierno solo quiere ganar más tiempo para aplastar a la revolución, así que desobedeciendo las órdenes de sus superiores, atacan Ciudad Juárez y derrotan a los federales. Esa victoria, en una ciudad estratégica que colinda con El Paso, Texas, lleva al presidente Porfirio Díaz a renunciar a su cargo e irse a vivir a París para evitar conflicto con Estados Unidos. En el breve periodo de paz que llegó, Villa se casó con Luz Corral, tuvieron una hija y Madero fue elegido presidente. Pero los problemas no dejaban de aparecer. En el sur se rebeló Emiliano Zapata contra su gobierno y en el norte se rebeló Pascual Orozco. Madero le pide a Villa que lo apoye pacificando el norte, pero lo pone bajo las órdenes de Victoriano Huerta, un general de lo más nefasto que siempre estuvo en contra de la revolución.
Debido a sus victorias militares, a Pancho se le concede el título de general honorario. Pero, como ya se dijo antes, él no era de las personas que nacieron para seguir órdenes, así que desobedece a Huerta y gracias a ello obtiene una victoria contra Orozco y sus colorados. El nefasto general lo acusa de insubordinación y ordena que sea fusilado, pero le avisan a Madero e impide la ejecución. No obstante, es enviado a prisión, donde conoce a Gildardo Magaña, un intelectual zapatista que le enseña a leer y le enseña la historia de México. A pesar de que le envía cartas a Madero, el presidente no puede ayudar a Villa a salir. Así que este comienza a planear su escape con un joven escribano que trabajaba en la cárcel y que para su suerte era su fan, Marcos Jáuregui. Con ayuda de Jáuregui, nuestro protagonista escapa y el muchacho lo sigue, pues sabe que si se queda lo fusilarán. Ambos se dirigen a El Paso, Texas. El buen Francisco I. Madero, que era tan idealista como tonto, no hace caso de las advertencias y es traicionado por la mayoría del ejército de la Ciudad de México. El traidor ingrato de Huerta lo mata junto a su hermano Gustavo y se nombra presidente. Villa enfurece al enterarse de la noticia y jura que vengará a su adorado Madero. Venustiano Carranza, por su parte, promulga el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta como presidente y llamando a las armas. En Chihuahua, Abraham González también es ejecutado y la hija de Villa es envenenada con una manzana. Aunque esta pérdida le causa un gran dolor, le da aún más ánimos para enfrentar a sus enemigos. Los líderes revolucionarios leales a Madero se reúnen para deliberar y deciden que unirán todas sus tropas para crear la División del Norte. Cuando toca elegir al jefe mayor del ejército, Raúl Madero, el hermano del fallecido presidente, dice que Pancho Villa es el más adecuado para liderarlos y todos están de acuerdo con él. Así comienza una nueva etapa para el general, al mando de la poderosa División del Norte. Antes de continuar, debo decirte que YouTube ha estado desmonetizando los videos más recientes que he publicado sin razón aparente, por lo cual no es bueno para mí. Si te gustan mis videos y te gustaría que lo siga haciendo, en verdad, de verdad, os digo que me ayudaráis mucho compartiendo con tus amigos, comentando y dando like. Luego de eso, su compadre Tomás Urbina le presenta a Rodolfo Fierro, un ferrocarrilero famoso por ser un completo loco psicótico apodado El Carnicero. Y a Villa le cae bien desde el primer momento. Lo que sigue a continuación es una hazaña que le valió al caudillo ser admirado y elogiado como un genio militar. Para tomar Ciudad Juárez, que estaba ocupada por los federales, interceptó un tren de carbón y subió a sus hombres, que llegaron por la madrugada y tomaron la ciudad rápidamente. Maravillosa jugada. En la serie, ponen que Villa se inspiró en la historia del caballo de Troya tras leer la Odisea, pero la realidad histórica es que solo fue su ingenio. Quien comparó la hazaña con el caballo de Troya fue el estadounidense Hugh Scott, comandante de las fuerzas militares de El Paso. Venustiano Carranza, como nuevo líder del ejército constitucionalista, pide a Villa que se dirija a Chihuahua, donde se convierte en gobernador y lleva a cabo importantes reformas. En solo un mes, castiga a los crueles hacendados que habían explotado al pueblo, baja los precios de la comida, quita impuestos, imprime billetes y funda 50 escuelas. Pero el general no estaba hecho para la política, lo suyo era la guerra, y cuando se prepara para volver a la lucha armada, se une a sus filas el general Felipe Ángeles, un militar culto e idealista que se mantuvo fiel a Madero y fue exiliado por Huerta, pero regresó para luchar del lado de la revolución. La habilidad de Ángeles como artillero se puso a prueba en la batalla de Torreón, que a pesar de tener una importante resistencia, fue una nueva victoria para los revolucionarios. En unas cuantas palabras, no se puede hacer justicia a las escenas de batalla que fueron creadas en esta serie, y déjame decirte que son bastante buenas, con una producción digna de aplausos. Velas. Álvaro Obregón, el general más cercano a Carranza, le advierte al jefe constitucionalista que los triunfos de los villistas en la guerra pueden salirse de control. A pesar de que los dos bandos peleaban contra el mismo enemigo, tenían diferentes intereses. Preocupado de que Villa pueda llegar antes que él a la Ciudad de México y aliarse con el enemigo Zapata, Carranza envía a uno de sus generales a tomar Zacatecas.
Pero al encontrar una fuerte resistencia, pide a la División del Norte que vaya a ayudarlo en combate, aunque ordena que Villa sea destituido de su cargo y se quede en Torreón. Y como a nuestro general no le gusta del todo obedecer órdenes y sus hombres le eran fieles, manda al diablo a don Venustiano y planean la que sería la batalla más importante de la lucha contra Huerta. La poderosa División del Norte, en la batalla de Zacatecas, no solo contó con caballería e infantería. Villa compró una moto y un aeroplano, desde el cual lanzaron bombas. En camino a la ciudad, el general conoce a una hermosa enfermera, a la que seduce como todo un galán. Los van, qué galán. Y por si te lo preguntabas, esta no es una serie para niños. El general en la serie hace el delicioso con varias mujeres, un detalle muy fiel a la verdad histórica. A continuación, se lleva a cabo la batalla de Zacatecas, una ciudad que, a diferencia de otras en las que había peleado, estaba rodeada por cerros, desde los cuales la defendían con cañones los federales. Y aunque la batalla fue larga y tensa, los dos bandos lucharon con fiereza hasta que los revolucionarios lograron aplastar a las defensas. Pero antes de llegar a la ciudad, ocurrió una gran explosión en el Palacio Municipal que estaba lleno de artillería. Tras la toma de Zacatecas, Victoriano Huerta se da cuenta de que ha sido derrotado por los revolucionarios y se va del país. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! En la ciudad tomada, Rodolfo Fierro pasa por las armas a los colorados, o sea, los orosquistas, haciéndolos correr hacia una pared con la falsa esperanza de que los dejaría escapar, pero matándolos como animales. Venustiano Carranza felicita a la División del Norte con un telegrama, pero ordena a Villa rendir cuentas por su desobediencia y después marcha con Álvaro Obregón hacia la Ciudad de México. Pancho regresa a Chihuahua y Carranza le envía a Obregón supuestamente como diplomático, pero también como espía. Villa le dice que solo reconocerá a Venustiano como presidente si promete que Plutarco Elías Calles, el general de Sonora, se desarmará, pues es una amenaza en el norte. Obregón dice que enviará un telegrama en ese mismo momento, pero pasa poco tiempo y los espías villistas reportan que Calles no se está desarmando, sino que está reforzando sus tropas. El general Francisco Villa, que no tenía mucho autocontrol, ordena que fusilen a Obregón de inmediato, pero luego lo convencen sus allegados de que no es correcto fusilar a un emisario y lo perdona. En Aguascalientes se lleva a cabo una convención donde se trata de llegar a un acuerdo entre los diferentes bandos revolucionarios. Para evitar conflictos, votan para que Carranza renuncie a ser jefe constitucionalista y Villa renuncie a ser jefe de la División del Norte, acuerdo que ninguno respeta. Como presidente interino, votan por el general Eulalio Gutiérrez, uno de los líderes revolucionarios más débiles. Carranza no acepta la convención como legítima y ante la inminente llegada de Villa y Zapata a la Ciudad de México, se va con Obregón al puerto de Veracruz. En la capital, los dos revolucionarios del pueblo se vuelven aliados, se toman una fotografía en el Palacio Nacional y prometen apoyarse en la lucha armada. Pero, aunque los dos líderes simpatizan mutuamente, sus seguidores tienen conflictos y otros llevan a cabo robos y abusos, lo cual se hace un escándalo mayúsculo. Los adversarios de Villa también se ponen manos a la obra y cometen algunos crímenes que le adjudican a los villistas. El presidente Eulalio Gutiérrez, asustado ante lo que se decía en las noticias sobre los salvajes revolucionarios, acepta una oferta de Obregón y deja el cargo. Villa decide que regresará a defender el norte. Ángeles lo contradice y sugiere que ataquen a Carranza en Veracruz, pero Villa no sabía oír consejo. Al enterarse que Eulalio Gutiérrez los traicionó, monta en cólera y promete una venganza cruel contra los traidores. Y después de tantas hazañas y victorias militares impresionantes, la suerte por fin abandona al general. Es importante aclarar un detalle que he dejado de lado. Desde el inicio de la revolución, uno de los grandes temores en todos los bandos era que Estados Unidos invadiera el país para proteger sus intereses si los veía amenazados. Al principio, los gringos vieron a Villa como un héroe por su lucha contra el usurpador Huerta, pero a estas alturas de la historia, 1915, todo se complicaba. Carranza había pagado una campaña de desprestigio contra su rival y su imagen estaba dañada ante el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson.
Así que Pancho envía a Felipe Ángeles para encontrarse con Wilson y calmar sus preocupaciones. Debido a la importancia de Celaya para controlar el flujo de armas, alimentos y tropas, Villa se prepara para tomar la ciudad. Pero Obregón contaba con la ayuda de un militar prusiano que le enseñó nuevas tácticas bélicas traídas desde Europa. Los villistas, que lanzaban contra el enemigo letales cargas de caballería, chocan y caen ante las trincheras y las metralletas. Miles de hombres murieron en la batalla de Celaya. Esa fue la mayor derrota de la División del Norte y el principio de una serie de fracasos. Sin embargo, Obregón no salió ileso y perdió el brazo por un cañonazo en una batalla. Tomás Urbina, su compadre de toda la vida, le pide permiso a Villa de regresar a su casa a descansar un poco y él se lo concede. En Estados Unidos, Ángeles no pudo hablar con el presidente Wilson, pero un estadounidense le dice que Villa planea fusilarlo, así que decide quedarse en el extranjero. Raúl Madero también se queda en Estados Unidos. Y nuestro Pancho entristece y enfurece por las deserciones. Como alguien debía pagársela, va con su compadre Urbina y lo acusa de traidor. Fierro lo mata y luego buscan con un mapa un tesoro que había escondido su compadre. Clásico. Fierro encuentra un cofre con oro, pero en lugar de decirle a su líder, planea robárselo después. Aún más clásico. Cuando viaja al sitio, el muy estúpido cruza un lago alcoholizado y a caballo y muere ahogado. Creo que eso sí es clásico. Lo que sigue a continuación es la etapa más triste y lamentable de Pancho Villa. De haber sido un general de un ejército de decenas de miles de soldados que triunfaron en varias batallas, se convierte en un guerrillero desconfiado y paranoico. Y debido a que Estados Unidos reconoció a Carranza como presidente, muchos más villistas desertan. Pero él no se rinde e intenta tomar la ciudad fronteriza de Agua Prieta, para lo cual cortan la electricidad. Sin embargo, los estadounidenses le prestan ayuda a Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, por lo que Villa vuelve a perder. Si la relación con los Estados Unidos ya estaba muy dañada, lo peor vino con el ataque a la ciudad de Columbus. El objetivo era matar a un traficante de armas que cobró mucho dinero a los villistas y no les entregó el armamento. En marzo de 1916, 10,000 soldados estadounidenses cruzaron la frontera buscando a Pancho Villa queriéndolo matar. Eran la expedición punitiva. Para que Carranza pudiera justificar ese atropello a la soberanía, apeló a un tratado del siglo XIX que permitía a los estadounidenses cruzar la frontera para cazar forajidos. Como los mexicanos estaban furiosos por la presencia gringa, que consideraban una invasión, Villa pudo reunir más hombres a su servicio. Pero al ser herido en una pierna, tuvo que esconderse en una cueva, donde pasó varios meses recuperándose. Los gringos llegaron a enfrentarse a las tropas carrancistas y tras 11 meses buscando sin éxito al general, se fueron en febrero de 1917. Ya sin la expedición punitiva en el país y con la pierna curada, el revolucionario vuelve a hacer la guerra. No obstante, Carranza ya tenía el apoyo de los Estados Unidos y muchas más armas y hombres, así que Villa sufre derrota tras derrota. De aquella gran división del norte, solo unos pocos quedaban ya, cada vez con menos armas, menos alimento y menos ganas de pelear. Pero algo que dio un nuevo impulso a la lucha en 1919 fue el regreso de Felipe Ángeles, a quien Villa recibió con los brazos abiertos. Como Madero y Abraham González, Ángeles era uno de esos hombres a los que el caudillo admiró y respetó toda la vida. Lamentablemente, ni el regreso de Ángeles hizo una gran diferencia y las derrotas continuaron, una tras otra, hasta que el artillero desertó otra vez. Al poco tiempo, fue capturado y fusilado. En 1920, Plutarco Elías Calles y el exgobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, firman el Plan de Agua Prieta, que desconoce a Carranza como presidente. Aunque don Venustiano quiere escapar a Veracruz, es ejecutado en el camino y Adolfo de la Huerta se convierte en el presidente interino. Pancho Villa aprovecha la oportunidad y pacta la paz con el nuevo gobierno el 28 de junio de 1920. Entre sus condiciones estuvo que le otorgaran una hacienda para él y sus hombres, y ahí vivió con su esposa oficial, Luz Corral. Pero le gustaba llevar nuevas mujeres y nuevos hijos para que los cuidara su esposa, hasta que ella se hartó y se fue a vivir a otro lado. Cuando Villa acepta que una periodista gringa lo entreviste, dice que se volverá a levantar en armas si el país lo necesita. Obregón y Calles
preocupados por esa amenaza, planean en la sombra su muerte. Y es acribillado el 20 de julio de 1923 en el pueblo de Parral. 3 años después de muerto, unos individuos se roban su cabeza de la tumba. Ahora sí, les daré mi opinión. La serie de Star Plus sobre Pancho Villa es en general notable. Y viéndola, aprenderán mucho más sobre la historia del personaje que todo lo que les hayan enseñado en la escuela. Aprecié el compromiso con la precisión histórica por parte del director y el co-guionista. Además, la serie no glorifica al personaje principal y muestra su crueldad, como cuando recorría los pueblos en su etapa de guerrillero y obligaba a los hombres mayores de 15 años a unirse a sus filas, y a quien se negaba lo ejecutaba. No obstante, otros momentos de la serie fueron pura ficción y los omití del resumen porque no fueron de mis partes favoritas ni eran esenciales para la historia. Entre estos momentos se encuentran escenas en las que Villa experimenta alucinaciones y visita a un fantasma chamán y le predice su muerte en Parral. También se dedica tiempo a la historia de una doctora que se rebela contra los gringos y visita a Villa en la cueva. Me hubiera gustado que en lugar de dedicar tiempo a fantasmas, alucinaciones y a la doctora rebelde, dedicaran un capítulo a uno de los mayores rivales del protagonista, Francisco Murguía, un adversario que Villa odiaba intensamente. Su rivalidad fue comparada por el escritor Rafael F. Muñoz con la de Héctor y Aquiles de la Ilíada. Entre ellos, había reencarnado Aquiles y Héctor. Murguía estaba animado por el alma del héroe griego. El espíritu del guerrero de Troya animaba el odio de Villa. Además, se omiten episodios importantes como el discurso de Felipe Ángeles durante su juicio. Y antes de que el gobierno aceptara los términos de rendición de los villistas, hubo varias negociaciones fallidas, incluso una que terminó de forma violenta. Así que Villa, demostrando una vez más su genio militar, emprendió un viaje de cientos de kilómetros hacia el estado de Coahuila. En esta travesía murieron de calor, hambre y sed muchos villistas, pues cruzaron un enorme desierto llamado el Bolsón de Mapimí. Los que sobrevivieron lo recordaron como la experiencia más horrible, pero cuando tomaron la ciudad de Sabinas, el guerrillero telegrafió al presidente Adolfo de la Huerta. Y ante la amenaza de provocar un conflicto en el estado, o incluso en Estados Unidos, el gobierno cedió ante sus condiciones de rendición. En términos de producción, la serie Pancho Villa, el Centauro del Norte, supera las anteriores representaciones cinematográficas y televisivas de Villa en casi todos los aspectos. Sin embargo, no me complació completamente la representación física de Villa en la serie, particularmente en cuanto a su altura. Villa era conocido por su altura de 1,78 m, que lo hacía destacar entre los mexicanos, pero en la serie es representado como más bajo que Zapata, lo cual es inexacto. Finalmente, un último comentario sobre el tema que siempre sale a relucir cuando se habla sobre Pancho Villa: ¿fue un héroe o un villano? Sin duda, las familias que fueron víctimas de la violencia revolucionaria y de sus arranques de ira lo recuerdan como el peor villano. Su crueldad con aquellos que consideraba traidores era bien conocida, y cuando un caudillo como él cree ser el bueno de la historia, cualquiera que no lo apoye es un traidor. Pero entonces, ¿por qué se le considera un héroe? ¿Por qué se idolatra a un personaje que cegó la vida de tantos? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que Villa encarnaba al macho mexicano, salvo porque no era borracho y lloraba con frecuencia. Era un excelente jinete, un excelente tirador, un mujeriego y muy valiente. Cuando cabalgaba al frente de sus hombres, los inspiraba con su valor. Como lo mencionó Ramón Puente, uno de sus asesores, los soldados parece que lo esperan por legiones. Será para ellos el ídolo, porque junto con ellos sabrá arriesgar la vida sin regatearla. Por ningún otro caudillo de la revolución vuelve a haber esa idolatría. Villa, como otros personajes históricos, trascendió principalmente por lo que representaba, y él se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Como indicó el historiador Miguel Ángel Berumen, este nuevo líder, montado y con espuelas, representaba la rebelión contra la desigualdad de la riqueza. En Villa confluían los anhelos de todo un pueblo oprimido, con ansia de venganza y con sed de justicia.
Pero el ser humano detrás del mito era excepcional, y la forma en la que lo demostró fue derrotando a militares entrenados a pesar de ser un simple bandido. Los estadounidenses lo compararon con Napoleón Bonaparte cuando llevó a cabo su hazaña del tren caballo de Troya en Ciudad Juárez. Después, al atacar Columbus, se convirtió en el primer invasor extranjero en territorio estadounidense. Y cuando 10,000 gringos pasaron 11 meses buscándolo sin éxito, su leyenda se acrecentó aún más. Existe una dualidad en Villa. Era reconocido por sus seguidores como un noble de corazón, a pesar de su capacidad para la violencia. Algunos sostienen que esta dualidad se reflejaba en dos de sus hombres de confianza, el brutal Rodolfo Fierro y el idealista Felipe Ángeles. Ángeles, antes de ser fusilado, afirmó que Villa era esencialmente bueno, pero que los gobiernos despóticos y sus circunstancias desfavorables lo habían corrompido. Francisco Villa se volvió un héroe legendario por lo que representó para el pueblo, al enfrentarse a sus opresores, el gobierno y los Estados Unidos. Pero en nuestros tiempos, valoramos más a quienes salvan vidas que a aquellos que las quitan. Tal vez la leyenda de Pancho Villa ya no resuene entre las nuevas generaciones, pero ocupa un lugar importante en la historia y sobre todo en el imaginario colectivo. Y también ocupa un lugar especial entre otros guerreros legendarios del pasado, como se dijo en el periódico estadounidense Louisville Courier Journal cuando murió el caudillo. El espíritu de Pancho Villa, según cualquier sistema creíble de teología pagana, habrá sido transportado al Valhalla sin duda, reservado para aquellos elegidos del mundo que viven y mueren con las botas puestas. ¡Fin! Y si te gustó el video, comenta, dale like y comparte para que seamos más palomeros.